Este no es solo un episodio más, es la historia de confianza, crecimiento y oportunidad. Hace 5 años, mientras el hospital estaba tomando forma, nos llegó un médico desde Cuba. Llegó sin cédula y sin certeza, pero con muchas ganas de salir adelante. Nosotros decidimos creer en él y él respondió con trabajo, compromiso y muchos resultados. Hoy, el doctor Pedro Lázaro Rodríguez Zamalea es parte fundamental de nuestro hospital. Ha acompañado a cientos de pacientes, ha crecido con nuestra institución y se ha ganado el respeto de todo el equipo. Pero detrás del médico hay una historia de migración, adaptación y muchos retos, y una mentalidad que vale la pena escuchar. Hoy no solo hablaremos de medicina, hablaremos de cómo convertirse en un gran médico, pero también cómo convertirse en una gran persona. Acompáñenos. Entonces, el día de hoy estamos con el doctor Pedro Lázaro Rodríguez Zamalea. Muchas gracias, Doc. Pues todo un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Doc? Bien. Muchas gracias por invitarme aquí a su espacio y listo para darle al pueblo que me conozca un poco más. Muchas gracias, Pedro. Pues como lo mencioné en el inicio, tú eres de los médicos más antiguos con nosotros, has estado unos 5 años, 5 años de 7. Sí. Y bueno, pues hay que iniciar desde el principio, Pedro. Tú eres de Cuba, de la Isla de la Juventud. Platícanos cómo es ese pueblo o esa ciudad donde naciste. Sí, como bien saben, yo soy cubano. Yo nací en la Isla de la Juventud. Como bien la palabra lo dice, es una isla que está bien pegada a la capital, a La Habana. Nosotros para llegar allá a la capital tiene que ser o por vía marítima o vía aérea. Es un pueblo pequeño de unos 85,000 habitantes, un pueblo pesquero, está rodeado de mar y es un pueblo pesquero, como bien decía, y es una población muy pequeña, una población muy tranquila, muy afable, muy amable. Allá contamos con un solo hospital para 85,000 habitantes. Y nada, ahí di mis primeros pasos, esa es mi tierra. El gentilicio es Pinero porque es Isla de Pinos. O sea, se llamaba Isla de Pinos, después cambió a Isla de la Juventud y así nos dicen, Pineros. Pineros. Muy bien. Pues fíjate, pero no es tan chiquito porque Moro y Uriangato son casi 100, son un poquito arriba de 100,000 habitantes, pero es muy similar entonces la Isla de la Juventud con Moro, obviamente con visuales más diferentes. Exacto. ¿No? Sí. Ok, ¿están envueltos de montañas o cómo es? Sí, tenemos zona montañosa y más que nada tenemos mar, o sea, es agua, estamos rodeados del mar Caribe. Y sí tenemos zonas montañosas, tenemos ríos, pero no nos podemos transportar como acá en México de un estado a otro en un vehículo porque no se puede, el agua nos los impide. Ok, y el hospital que hablas que abarca o que tiene que cubrir esas 85,000 personas, ¿qué tan grande es? ¿Qué tantas especialidades tienen o cuánto puede abarcar ese hospital? Sí, es un hospital general, es docente. Tenemos las especialidades básicas, cirugía general, ginecología, pediatría. Tenemos en este momento un neurocirujano, tenemos un cirujano vascular, cirujano pediatra, por ejemplo, no contamos. Hay muchas carencias en los servicios que tienen que venir médicos de La Habana, principalmente del oriente del país, a prestar ayuda. Van para allá por unos 3 meses, depende del contrato, para apoyar, operar y dar consultas, y luego se regresan. Es un hospital donde se estudia la carrera de medicina, donde yo estudié la carrera de medicina desde primer año hasta 6º año, y sí guardo bonitos recuerdos de allí porque aprendí mucho lo que es la medicina, tocamos mucho a los pacientes, a mis profesores que sí me enseñaron bien. Entonces ese hospital abarca todo lo que es la salud en la Isla de la Juventud. Lo que no puede abarcar, entonces lo que se hace es reenviarlo a la capital. Hay que mandarlo a la capital para que allá sí es obviamente la capital del país donde hay más especialidades y ahí se atienden. Pero generalmente casi todo se saca allí mismo
la urgencia de cirugía, de ginecología, pediatría, allí mismo se saca. Ahí también contamos con la especialidad de terapia intensiva, medicina interna. Sí tenemos ahí varias, pero sí estamos con un poco flojos en algunas. Ok. Oye, Pedro, y por ejemplo aquí en México, la escuela de medicina que empiezas como médico general, ¿es de 5 o 4 años ya en muchas? ¿Allá cómo es? Allá en Cuba la carrera de medicina obligatoriamente son 6 años. Primero, segundo, ciencias básicas. Tercero y cuarto ya empezamos a tocar el paciente. Empezamos en una sala de medicina interna, donde ya empezamos a auscultar los pacientes, a interrogarlos. Ya luego, cuarto año, empezamos por las especialidades básicas, cirugía general, ginecología, pediatría, vamos rotando. Luego en quinto año damos un año, como se le dice allá en Cuba, de rotaciones cortas. Okay. Damos urología, oftalmología, ortopedia y traumatología, lo que es salud pública, oftalmología, otorrinolaringología, y ya después pasamos al último año, que es el internado. Ahí el médico es el que hace guardia, el interno es el que hace la guardia en el hospital. Entonces hace guardias de 24 horas en las especialidades básicas, medicina interna, cirugía general, ginecología y pediatría. Luego de ahí, en cada rotación se hace un examen donde te examinan en la sala, hacen un práctico con el paciente y un tribunal de 3 profesores, y luego haces un examen escrito y luego dices si pasas de rotación o no. Cuando terminamos las 4 rotaciones, hacemos un examen que se llama estatal. Se hace un horario específico, un día específico, porque es nacional. Es un examen para Cuba entera. Entonces se hace el examen, son 3 horas, y pasa alrededor de unos 15 días de incertidumbre para saber si aprobaste, si eres médico legalmente. Y así funciona la carrera allá, son 6 años obligados. ¿Ese examen es para decirte si eres médico general? Exactamente. Exactamente. Ok, ¿y cuál es la diferencia que tú has notado con la formación de un médico general aquí en México con la cubana? Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de hablarlo, de compararlo con algunos colegas, y sí me han dicho que es diferente. En ese caso, me han platicado de que como que llegan a tocar o a ver pacientes ya en el internado. O sea, diferente en Cuba, que por ejemplo desde tercer año, ya un estudiante de tercer año de medicina ya está auscultando un paciente, ya puede decir, creo que tiene una neumonía, haciendo procederes. Ya en cuarto año igual, rotamos por ginecología, hacemos guardia, estamos con el ginecólogo en los partos, ya estamos como que viendo. Y sí en comparación, como me han platicado aquí, doctores, sí es muy diferente. Me han dicho que a veces llegan a ver el paciente o a tocar ya en el último año de la carrera. Sin embargo, en Cuba ya lo que es tercer año ya es una sala con el paciente ingresado. Ok. ¿Y cuál crees que sea la formación de preferencia tuya o cuál ves que puede ser un poco mejor? Yo creo que, a lo mejor si lo digo, no, bueno, viene de allá, pero yo creo que la formación que hay allá en Cuba es una formación buena para el estudiante, aunque siempre digo que la preparación del médico es más bien autodidacta, o sea, muchas veces autodidacta, de lo que quiera aprender y aprender y aprender. Pero la pregunta en concreto, para mí sí, esa formación del médico en el paciente, claro, sí, para mí es mejor. Claro, sí, con la práctica. Oye, Pedro, y habiendo tantas carreras para estudiar, ¿por qué eliges medicina y qué otras opciones tenías? Sí, hay un dato curioso, yo no quería estudiar medicina. En mi familia hay muchos médicos. Mi tía, que en paz descanse, fue la primera mujer neurocirujana en Latinoamérica y fue profesora de muchos neurocirujanos en Cuba, y yo no quería estudiar medicina, yo quería otra carrera, yo quería estudiar licenciatura en turismo. Entonces, y en segunda edición quería ser abogado. O sea, en mi mente no estaba ser médico, sí era una opción, pero no estaba. Y por cosas que pasaron, no pude ser abogado, o sea, no pude ser licenciado en turismo, pero yo siempre digo que Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Entonces, no estaba en mi destino. Y opté por medicina, que era mi tercera opción. Ok, ¿y fue porque las otras estaba cerrada la escuela? No, hubo un caso curioso. El primer escalafón, allá en Cuba se hace un escalafón, se le llama escalafón a un listado donde ponen el número 1, número 2, y es por el promedio.
que va teniendo en la carrera. Okay. Entonces, en el preuniversitario, para pasar a estudiar a la universidad, la primera opción del primer escalafón, el 1, era licenciatura en turismo. Y yo hablé con él, recuerdo, y le digo, oye, ¿sabes qué? Si no la quieres, si estás dudando, déjamela. Y me dijo, no, yo voy a estudiar la carrera. Abogado, en ese mismo proceso, sí me explicaron, oye, hay muchos abogados. Y cuando terminas la abogacía, en Cuba se llama bufete colectivo. Los ponen en un bufete colectivo y ahí están esperando que llegue un caso. Tienes que ser un abogado de renombre para que te busquen buenos casos y te dejan conocer. Y ahí como que en ese lapso de tiempo dije, no, entonces me voy por la medicina. Y recuerdo que le decía a mi familia que iba a estudiar un año. Si no me gustaba, me iba a salir. Les voy a probar un año. El primer año fue bien difícil, pero sí dije, me quedo. Ok, Sí. pero entonces, si entiendo bien, Pedro, tú haces un examen o por medio de tu prepa, Ajá. te puedes tú escoger algunas. Exacto, es por orden académico. Órale. O sea, te promedian todo y van poniendo el número 1, fulano de tal, un promedio de 10, por ejemplo. El 2, 9.5 y así. El que más tiene promedio es el 1 y el que menos tiene es el último. Entonces ponen en una pizarra las ofertas que hay para el municipio, porque la Isla de la Juventud es un municipio, la necesidad que tiene el gobierno, así dicen. Y van poniendo 1, 2, 3, lo que hay. Y entonces los estudiantes están mirando a ver qué pueden alcanzar. Okay. Y así fue. Ok. Entonces ya te metes a medicina. ¿Y por qué fue tan duro el primer año? El primer año fue muy duro porque yo siempre fui un poco más de lo que es letras. Ok. Ajá, letras. Y entré. Es algo bien difícil porque la carrera de medicina, pudiera decir que es una de las más difíciles, porque vas a tratar a un ser humano y de ahí depende. Pero sí me fue muy difícil por el tema de las asignaturas, el rigor de estudiar. O sea, sí es una carrera demandante, que sí, yo salía a las 4 de la tarde, vivía del hospital a 18 kilómetros del hospital, llegaba 5 o 6, me tenía que bañar y hay que estudiar porque al otro día el profesor no dice, porque vives lejos te la voy a perdonar. Hay que llegar y hay que responder, y si no, o sea, como en todas las universidades, te van a regañar. Claro. Oye, Pedro, ¿y cuántos iniciaron en tu generación la carrera de medicina y cuántos van desertando o no es tan común que vayan desertando? Por ejemplo, Cuba tiene un sistema de la salud, de la carrera de medicina, que no permite al estudiante suspender. O sea, el que rige la salud dice que el estudiante de medicina que suspende, obviamente no debe seguir, porque eso en la vida vas a ver un paciente, entonces suspender es que pase algo con el paciente y fallezca. O sea, con dolo. Sí. Y entonces nosotros empezamos, recuerdo, como unos 60 y terminamos 20 y tantos. O sea, quedaron muchos en el camino. Sí. Muchos que decían no aguanto, otros lamentablemente no pasaban los exámenes y ya se iban quedando en el camino. Ok. Y bueno, de la formación de medicina general, ¿qué fue lo que más te impactaba ya de Cuba? ¿O qué tipo de pacientes llegaban? ¿O dónde te empezó a gustar la medicina a un punto de decir, esto sí es lo mío? Sí, hubo un momento que recuerdo cuando ya el primer y segundo año, como es ciencias básicas, uno como que dice, y esto no es lo que yo pensaba, porque todos empezamos a estudiar medicina porque queremos salvar personas. Y entonces el primer y segundo año es como más de libros. Ya cuando pasé a tercer año, que ya empecé a ver pacientes, que ya en la sala de medicina, me acuerdo, llegaba, ocultaba a mis primeros pacientes, ya sabía que una neumonía que yo esperaba encontrar cuando yo ocultaba esos pulmones. Entonces ahí como que ya me fue gustando la medicina y dije, esto sí me está gustando, sí voy a seguir, sí voy a terminar. Entonces ahí fue donde ya yo realmente dije, sí comienzo. O sea, ya había comenzado, pero sí voy a continuar.
Claro. la medicina todos los años que pasé. Ok. Oye, Pedro, ¿y fuera de ese hospital no es como México de que hay hospitales privados o sí hay más hospitales aparte de ese? No, por ejemplo, Cuba, como todos sabemos, es un país comunista. Todo lo rige el gobierno, todo. Cuando digo todo, es todo. Entonces, en Cuba no existe la medicina privada porque es algo que es penado. De hecho, un doctor o alguien que practique la medicina privada, que cobre por lo que haga, es penado, pueden retirar títulos, etcétera, etcétera. Por lo menos donde yo me formé, hay un solo hospital, como ya comentaba, y sí existen unas cosas allá que se llaman policlínicos. Okay. Eso viene siendo como un CAICES, por así decirlo. Entonces, donde van las personas, me siento mal, tengo tal cosa, y de ahí los remiten al hospital. El único hospital que tenemos, que es el Hospital General Docente Héroes del Baile. Pero como tal, medicina privada no hay, que usted vaya de noche a un consultorio o alguien que lo vaya a atender y pagar, no. Eso es penado en Cuba. Okay. Todo es público y el hospital es de gobierno. Pero Pedro, o sea, ese hospital está full adentro, donde tú te formaste todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, había una persona de control y calidad que pasaba por las salas y sí veía mucho el tema de los pacientes que llevaban muchos días. Y era una cuestión de que si ya había mejorado, que se le podía dar el alta, porque había mucha demanda. De hecho, habían pacientes de cirugía general en salas de medicina interna, porque ibas y las salas de cirugía general llenas, completa. Pero sí, los cuerpos de guardia, como se llaman allá, es full, total. Es desde que te sientas en la mañana, te levantas al otro día en la mañana a terminar tu guardia y a entregarla, y puedes ver la hoja de cargo, es una hoja donde se anota todo, 200, 250 pacientes que llegaban en una guardia. Órale, sí. ¿Y cuántas habitaciones tiene ese hospital? Por ejemplo, recuerdo la sala de cirugía general, es una sala de cirugía general para 27 camas. Vas a medicina interna, 27 camas, ginecología, 27 y 27, pediatría, 27 y 27, entonces así se llena. Había que poner pacientes en observaciones abajo, buscar un espacio. Buscar un espacio y poner, a veces pacientes de terapia intensiva estaban en una sala de emergencia porque estaban llenos todos los ventiladores. O sea, sí es una demanda, pero bien dura. Bien. Oye, pero pues sí son más de 100 habitaciones, seguramente. Sí. Ok, ¿y cuánto personal médico está empleado o cuántos están ahí? ¿Quién sabe? Sí, por ejemplo, allá cuando terminamos, en Cuba es diferente aquí, allá tenemos la plaza asegurada. O sea, eres de Moroleón, terminaste y tienes tu plaza. Okay. No tienes que competir con nadie, entonces, pero muchas veces doctores ya se jubilaban o a veces iban a estudiar a La Habana y no regresaban. Hay servicios que sí habían muchos, pero hay servicios que habían pocos. Entonces, ahí es donde estaba el detalle. Por ejemplo, en la Isla de la Juventud, donde yo me formé, una sola gastroenteróloga, o sea, para 85,000 habitantes. ¿Cómo crees? Una sola uróloga para 85,000 habitantes, un solo cirujano vascular para 85,000 habitantes, un solo neurocirujano para 85,000 habitantes. Entonces, ahí es donde está la situación, que si ese médico se enferma o está de vacaciones, ahí viene el detalle. Ahí habían servicios que estaban un poquito más poblados, medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecología, pero habían servicios, un cirujano pediatra para toda la población pediátrica de donde yo me formé, y ahí estaba el detalle y que se llenaba mucho. Oye, ¿y en tema de insumos está igual que otros países? O porque en México pues sufrimos mucho también de insumos. ¿Ustedes allá sí les daba el gobierno todo el material? Hubo una época, como yo le digo, época dorada, que sí. Okay. Sí había mucho insumo. Si me pregunta usted ahora, no, tengo contactos con amistades allá y en salas dándole al paciente amoxicilina vía oral para una infección importante. Entonces, ahora mismo insumos, sí, muy poco, muy poco o casi nada. Ok. Y Pedro, ya ahorita tú que has estado pues en México y en Cuba, ¿en dónde son similares los servicios públicos de hospital? O sea, ¿qué es lo que tienen de similitud y qué tan frágil están los dos sistemas de salud?
Sí, allá también como aquí, me ha tocado ver que hay como se dilata mucho el tiempo de atención del paciente, quizás sea por la demanda, pero sí me ha tocado ver como aquí, pacientes que, doctor, yo tengo una colecistitis crónica litiásica, estoy en el IMSS hace 8 meses y estoy esperando mi cita y cada vez que voy, entonces allá también me ha tocado ver problemas quirúrgicos que se demoran mucho. Entonces ahí hay mucha similitud de que no, el doctor no está, o el doctor está de vacaciones, o no hay medicamentos. Entonces, en cuanto a México y Cuba, en este momento, sí tiene similitud el servicio público de medicina, en ese caso que se dilatan muchos, así como los casos. Claro, claro, claro. Oye, Pedro, y bueno, ya terminas medicina en general, ¿y en qué momento decides salir de Cuba para emigrar a México? ¿Es una decisión por elección o una decisión ya más forzada por algún motivo? Sí, yo ya, como bien saben, el sistema de gobierno de nosotros es un sistema complicado, donde hay que estar ahí para uno poder entenderlo bien. No nos dejan expresarnos bien, muchas cosas. Y yo tomé la decisión, dije, yo me voy del país, porque no me veo aquí. No me gusta la forma y no le veo como que futuro. Sí, futuro, sí, me hice médico, etcétera, pero hay muchas cosas que no funcionaban y no funcionan. Entonces yo por alrededor del año 2018, ya yo digo me voy del país. Obviamente no pude irme al momento porque, como bien comentaba, allá por ejemplo hay una ley por el gobierno, aprobada por el gobierno, donde todo médico no puede salir del país, está regulado, así es, donde usted va a un centro de migración a hacerse un pasaporte cubano y no lo dejan porque eres médico simplemente. Entonces ahí empezó como que mi batalla campal de empezar a salir del país, donde tuve que ver a muchas personas, muchos directivos y explicarles mi situación, y con todo y eso no me dejan salir porque hay una ley, está aprobada por el gobierno. Eso, aunque alguien busque abogados, es un abogado pelear con el gobierno. Entonces busqué abogados y sí, todo, y muchos como que tenían temor. Y entonces ahí empezó yo a ver directivos, pedir el permiso para salir, me lo denegaban. Y me tuvieron 2 años para yo poder salir del país. Obviamente en esos 2 años estuve sancionado, así se hace allá en Cuba. O sea, la Dirección Municipal de Salud, donde yo me formé, me sancionó porque yo intenté irme del país. Entonces ellos lo ven como una traición por el tema de que me decían, nosotros te formamos y se nos hace como que nos estás traicionando. Claro. Y en esos 2 años ahí estuve hasta que un día me quitaron la regulación, como se dice allá en Cuba, pude hacerme mi pasaporte y entonces emigré aquí al país de México, que me acogió muy bien, y llevo 6 años acá y no estoy arrepentido. No, qué bueno, Pedro. La verdad que, bueno, es que mucha gente que no sale o no viaja, de repente no sabe lo complejo que es la vida en otros países, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar 10 años en Canadá y conocí mucha gente que por cuestiones de su ideología política, de gobierno, pues es difícil moverse, es difícil salir, es difícil todo, es complejo, ¿no? Oye, Pedro, ¿y a ti te ponían esa regulación porque eras médico o a todos los profesionistas los detienen para que no salgan? El gobierno dice que hay un cierto tipo de personas en Cuba que son como vitales para el gobierno. Dentro de esas personas entran los médicos, entran el personal científico, entran personas que están trabajando en el gobierno. Esas personas no pueden viajar del país. Para salir hay que pedir un permiso. Hay una persona que decide el futuro. Dice que sí, dice que no. La ley dice que un médico, el gobierno tiene hasta 5 años para quitar la regulación. O sea, lo piden el 2025
y ellos, porque la ley lo ampara, pueden decir, ok, en el 2030, en el 2030 sí, es que te vas. Entonces, así funciona el gobierno, y ese tipo de personas que son vitales, según el gobierno, no pueden salir, dentro de ellos los médicos, y ahí estaba yo. Ya. Y en esos 2 años, Pedro, ¿cómo dijiste que Me sancionaron? Te sancionaron, ¿es porque no podías practicar la medicina? ¿O sí podías, pero qué conllevaba esta sanción? Sí, esa sanción consiste en lo siguiente. Normalmente ellos le dicen a los doctores que sí, ok, te quieres ir del país por el motivo que quieras, pero tienes que estar trabajando de médico para que se cuente el tiempo. Si en algún momento ese doctor va para la casa y no trabaja, el tiempo se para. Entonces ellos te obligan a trabajar por 5 años. Quizás en ese periodo de 5 años, a los 3 años te dicen te vas, a los 2. Pero cuando yo digo sancionado es, ellos te ubican en un lugar donde ellos quieren y estás ahí obligado, obviamente, porque la persona que se quiere ir no quiere estar. Claro. Entonces es obligado por el tiempo que ellos decidan. Y ahí, en ese tiempo, uno está preguntando, oye, en mi caso, ¿cómo va? Quiero reclamar, ¿a quién tengo que ver? Así se pasa uno el tiempo. Pero en eso consiste la sanción. Ok, ¿te quieres ir del país? Bien. Te vamos a ubicar, por ejemplo, en Yuriria, en el CAICES de Yuriria. Ahí vas a estar. El tiempo que demore tu desregulación. Ahí. Ok. Lo bueno que no duró 5 años, Pedro. No, yo demoré 2. 2 años. Sí, conozco compañeros que sí han durado más, pero bueno, yo duré 2 años nada más. Ok. Sí. Muy bien, Pedro. Y qué bueno que en algún momento pues sí abriste los ojos de decir, pues quiero emigrar, ¿no? Que tampoco están mal los médicos que se quedan, porque pues también ellos seguramente tienen sus razones para quedarse, ¿no? Pero bueno, llegas a México, Pedro. ¿Dónde llegas? ¿Cómo son tus inicios aquí en México? Sí, yo llego al sur de México, llego al estado de Chiapas, a la ciudad de Tapachula. Allá llego migrando por países, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y allá llego. En esa ciudad que me acogió primero, viví 6 meses. Obviamente al inicio es bien difícil, el acento, no soy de aquí. Sí toqué muchas puertas, farmacias, hospitales, y sí eres doctor, pero no tienes documentos. Sí hay muchas áreas del país donde sí se ve, no racismo del color, pero como que sí el tema de, no, es médico, pero no es mexicano. Es médico, pero no es mexicano. Claro. Es médico, pero no es mexicano. Entonces ahí sí batallé mucho. De hecho, todas las puertas que toqué, ninguna se abrió. Pero yo siempre, como yo soy bien creyente, yo siempre dije, bueno, Dios sabe lo que tiene para uno y en algún momento se tiene que abrir. Claro. ¿En qué ciudad estabas, Pedro? En Tapachula. En Tapachula. En sí. Tapachula. Ahí 6 meses, pues trabajas de lo que se pueda. De lo que se pude. Allí trabajé en la construcción. Okay. Muy difícil, obviamente, de hacer medicina, sentado en el consultorio, ir a los quirófanos, de repente llegar y trabajar en la construcción. Eso es un cambio brutal. Llegué en época de pandemia. Okay. Aquí, entonces estaba todo muy difícil. Luego de ese trabajo trabajé en un basurero. Okay. Así, en un basurero. Lo mío era clasificar la basura, literal. Entonces sí le comentaba a mis amistades así y como decían, wow, qué cambio. Sí. Luego de eso trabajé de estibador, no sé cómo se le diga aquí en México. En Cuba estibador es una persona que se dedica a cargar cajas. Okay. Yo era estibador de camiones grandes, pero de cajas de cerveza modelo. Okay. Llenas y vacías. Nos tocaba bajar y subir. Y esos fueron mis tres trabajos allá en Tapachula. Seguramente pues hiciste camaradas ahí, ¿o no? Sí. Hice muchos ahí en esos trabajos. Conocí gente humilde, gente buena, claro, que me ayudó mucho. Pero sí, esos fueron mis primeros 3 trabajos en México. Ok. ¿Tenías miedo, Pedro, de cuando llegaste aquí a México? Sí tenía mucho miedo porque, por ejemplo, en Cuba pasan muchas
noticias amarillistas, y normalmente un cubano que está en Cuba, usted le habla de México y obviamente lo primero es que dicen, te va a pasar algo. Claro. Porque claro, en Cuba claro. pasan muchas noticias de México, pero amarillistas, todo lo malo. Entonces siempre hay algo malo y siempre hay cosas buenas. Claro. Pero esa era la idea de todo amigo, amistad mía allá, profesores. ¿Dónde estás? En México, ten cuidado. Sí. No salgas de noche y no salgas solo. No hable con la gente. Si alguien te llama, no vaya. Entonces, por lo que se ve en Cuba, Claro. de las cosas que han pasado aquí. Claro. Oye, Pedro, ¿y tú llegaste aquí con dinero que ahorraste o empezaste literal con cero? Aquí a México. Uh-huh. Decir ahorrar dinero está difícil en Cuba. Más que nada por el salario. De que en mi época un médico allá ganaba 1,600 pesos al mes. Y yo con eso no puedes reunir, la verdad. Yo llegué gracias a unas amistades que sí me dijeron que me iban a ayudar. Okay. Pues ya yo estaba en un momento de mi vida que, como digo, yo estaba ya bloqueado y sí me ayudaron. Pero así que un médico pueda reunir cierta cantidad de dinero en Cuba está bien difícil. Pero para no decir imposible, bien difícil. Y son, perdón. O comes y te vistes o ahorras. Entonces no puedes hacer las tres. Sí. Y dijiste 1,600 pesos mexicanos o 1,600 cubanos, que serían como 1,600 pesos $10. cubanos. En aquella época estábamos hablando de 50 $50. Sí, como que sean como 1,300 pesos. $50 como 1,300 pesos mexicanos. Exacto. ¿Sí, no? Al mes. Al mes. Sí, que también ahí, bueno, Cuba tiene lo del comunismo que les da también comida, ¿no? O Sí. sea, ellos sí se encargan de darte comida. Ajá. O tampoco. Sí, siempre. es una idea que tiene el gobierno, se llama subsidio. El subsidio. Exacto, entonces hay unas bodegas donde usted va y ellos al mes le tocan 4 libras de arroz, 3 libras de azúcar, así al mes completo. Okay. Entonces lo subsidian, pero familias numerosas no le da. Sí, no. Llega el día 15 y no tienes alimento. Claro. Y entonces está caro todo. Pero ahorrar dinero que uno diga, voy a ahorrar para un día salir del país, comprar un boleto. No. Ok. ¿Y tú cómo tenías esas amistades en Tapachula? Los que te invitaron. Esas amistades mías fueron de visita allá, pero no viven en México. Ah, ok. Sí. Okay. Y entonces ahí se dio todo y en ese momento pude salir. Ok. ¿Y tú, Pedro, entonces, ya después de esos trabajos, tú seguías teniendo en mente, voy a buscar como médico? Sí. Okay. Esa siempre fue mi meta. Eso siempre fue tu meta. Ok. ¿Y luego qué pasa, Pedro? O sea, de ahí, ¿qué haces? Luego de ahí, de esos 6 meses, yo me fui de allá, de la ciudad de Tapachula, y llegué aquí. Llegué aquí a Moroleón. Más bien llegué a Uriangato. Y entonces empecé a buscar. Estuve como 2 o 3 meses buscando trabajo. Aquí sí no encontré de nada, absolutamente nada. Sí escribí así a farmacias y todo. Y no me contrataban por tema documentos, cédula. Sí, eres doctor en Cuba, pero ¿y aquí en México? ¿Tienes tus documentos? Obviamente no. Claro. Y entonces no encontré nada. Llegué aquí como en junio y estuve como en mayo, junio, julio, sin nada. No encontré nada. Nada de chamba. Nada. No estabas ni en una chambita chiquita o delivery. Nada. 3 meses. 3 meses. Órale. Ok. Entonces, Centro Médico es tu primer chamba de esta zona. Es el primero. Ok. El primero. Okay. Pues, ¿quieres platicarles cómo fue la historia de cómo conociste Centro Médico? O? Sí, yo recuerdo una noche estaba yo, dije, bueno, estaba buscando trabajo, no encontraba, y sí lo vi por las redes sociales, por el Face, que estaban buscando médicos. Recuerdo que escribí, allá en Cuba no existe ese tema de las redes sociales donde te contesta, hay un mensaje automático. Entonces ese mensaje me llegó, que yo soy médico, recuerdo el mensaje, soy médico, por ahí lo tengo todavía, soy médico cubano, yo tenía mi título cubano, mi cédula cubana, pero obviamente en Cuba, aquí en México no tiene validez. Y recuerdo que sí me contestaron y me confundí, vine a una cita
a Los Álamos, recuerdo, Ok. y me equivoqué y me dijeron no, es más adelante. Sí me llamó la atención porque venía caminando, sí, y no veía, porque en mi mente yo Sí, dije, un hospital. exacto, y llegué, recuerdo que me recibió abajo el licenciado Miguel, eres médico, eres cubano, platicamos, subimos y nos reunimos todos, el doctor Sandoval, el doctor Figueroa, usted y el licenciado Miguel. Y entonces ahí me empezaron a hacer preguntas, oye, eres médico y esto, lo otro. Y sí, recuerdo también que me dijeron el tema de la cédula. Ay, pero cuando tengas el tema de la cédula, ahí te hablamos. Bueno, me sentí un poco como que, bueno, hice el esfuerzo. Como lo mismo de todo. Exacto, hice el todo. esfuerzo. Entonces, luego de eso, ese mismo día yo cambié mi chip que tenía yo de Tapachula a un chip de aquí de Moroleón y lo cambié. Y en la noche me da por revisar. Dije, déjame poner el chip que tenía anteriormente a ver si me ha entrado un mensaje. Y me había entrado un mensaje de aquí, del Centro Médico. Oye, puedes presentarte, podemos platicar, o sea, qué haces o qué podemos hacer. Y gracias a Dios de esa plática aquí estoy. Hice todo mi proceso de documentación, tanto migratorio como cédula mexicana y todo. Y de ahí salió hasta el sol de hoy. Qué bueno, Pedro. Sí, a mí siempre me ha gustado pues cómo se dio todo, porque como tú dices, luego pues ya el plan estaba medio escrito, ¿no? Y hay un como destino. Sí. Y yo recuerdo mucho con Pedro que yo platiqué contigo ahí en Facebook, acordamos la junta y después de la junta, pues Miguel y yo, Jaime no tuvo la oportunidad, pero Miguel y yo tuvimos la oportunidad de ser inmigrantes y a mí siempre me abrieron la puerta, Pedro, o sea, no siempre, o sea, después de 150 puertas, hay uno que te dice, yo te ayudo. Entonces, yo como tenía muy marcado ese tema de apoyar al que está inmigrando, al que está pues con la situación difícil, pues creo que fue lo que hicimos, pues simplemente fue como una sensación de que todo iba a estar bien, ¿no? Yo estuve ahí en Canadá y también yo, al que me abrió la puerta, pues yo siempre le eché ganas, trabajé y creo que los que estábamos como apoyados por la empresa, de cierta forma, éramos siempre los que más chambeábamos, los que más sacábamos las cosas, como los que más le echábamos ganas porque pues te están dando la oportunidad, Sí. ¿no? Y obviamente también aquí destacar pues que tú también, desde que tú entraste, pues todas las pláticas o pruebas que te hicieron como médico, pues las pasabas y las pasabas y las pasabas. Entonces, pues nunca hubo duda de que no fueras un buen médico, ¿no? Entonces, pues te conviertes, o bueno, ya llegas aquí, pasa el proceso de conocer el hospital. Obviamente el hospital no era nada como lo que es hoy, ¿no? Nada. ¿Qué recuerdas de ese hospital? ¿Cuánta gente había? ¿Qué recuerdas de tus inicios, pero aquí? Sí, recuerdo cuando empecé, era muy poco personal. Honestamente no vi el volumen de casos de ahora. No teníamos sala de hemodiálisis, no teníamos consultorio enfrente, no teníamos, recuerdo que había una señorita que estaba en recepción en la mañana y como hasta las 3 o 6 se iba y en la noche no había personal abajo, como ahora. Llegaba el paciente y tocaba el timbre, el médico, en este caso yo era uno de ellos, me levantaba, tenía que bajar, ver al paciente y habían ahí temas como administrativos también que teníamos que entrar. No teníamos el volumen de médicos especialistas aquí, personal de intendencia muy poco, 1 o 2, hacíamos guardia un médico y una enfermera, no teníamos este personal de enfermería que tenemos hasta 3 o 4 enfermeras ahí que nos ayudan. Habían días que no se operaba y es raro hoy que aquí no se opere un día, es de lunes a domingo, como digo yo. Entonces, muy poco personal, la verdad, muy poco. Pero ahora sí, ha crecido muchísimo el hospital. A como yo llegué, no había una farmacia donde había medicamentos, ya hay una farmacia. Entonces, ¿de qué ha crecido? Ha crecido el hospital, incluso hasta los alrededores. La calle no estaba ni bonita, ¿no?
y entonces se arregló todo ese tema de la calle, pero sí ha crecido en 5 años que llevo, muchísimo. Sí. Pues éramos bien poquitos, pero sí, a veces hasta nos tocaba hacer limpieza a nosotros, porque se iba ya la trabajadora y pasaba algo a las 8 o 9 y pues tocaba, ¿no? Exacto. Pero tú en ese momento tú decías, le tengo fe al proyecto, me gusta, no me gusta, o mínimo ya estoy como del lado de un hospital o ¿qué sentías tú en esos momentos? No, siempre tuve la visión clara. Sí, aunque desconocía mucho de estos temas de estrategias, obviamente en Cuba no se usan ese tipo de herramientas, pero sí tuve la visión y sí vi que sí podía crecer como ha crecido ahora, porque, como digo yo, en la sombra estaba viendo qué se estaba haciendo, qué estrategias, qué herramientas se estaban haciendo para que el hospital creciera. Y siempre digo, con la gente joven siempre hay esperanza. Y, obviamente, usted, el licenciado, el doctor Figueroa, en este caso el doctor Sandoval también, no lo excluyo, ¿no? Claro. Pero gente joven, con ganas y con proyectos, y más que nada, tener fe en el proyecto, y sí. Claro. Oye, Pedro, y ya cuando pues tú estás como médico, ¿qué es lo más difícil que empiezas a notar en tu práctica médica? Porque pues tú tienes los conocimientos de Cuba, los medicamentos de Cuba, que la persona habla y se expresa de una forma que se comunican sin tener una barrera, ¿no? Sí. Aquí en México, pues, otro acento, otros pensamientos, otro contexto, otros medicamentos, ¿qué fue lo que sentiste o qué pasó realmente en ese cambio? Sí, es un cambio muy grande. Primero que nada, el acento mío, hablar con el paciente, hay que ganarse primero la confianza. Entonces hay que repetir mucho. En mi caso me tocó repetir mucho porque el paciente no entiende mi acento. Entonces nosotros hablamos un poco acelerado. Me tocó hablar con más calma. Me chocó también el tema de los medicamentos. En Cuba no existe lo que es medicamento genérico. Aquí sí tiene mucho nombre. Me tocó aprender eso. Obviamente hay que estudiar eso también para que llegue un paciente y no, doctor, yo estoy tomando tal medicamento. Los inicios fueron fuertes porque yo decía, no sé qué es, la verdad. Cuando busco, sí, es Trazona, pero aquí con el nombre de la farmacia, el fabricante, etc. Entonces esos inicios fueron muy fuertes para mí. También el tema de los síntomas. El paciente en Cuba te refiere, por ejemplo, sí, yo, doctor, tengo dolor en la boca del estómago. En Cuba el mismo paciente, y aquí el paciente, por ejemplo, doctor, me duele el estómago. Okay. Y yo, ¿tiene dolor acá? No, me duele toda mi panza. Tiene un dolor abdominal. Entonces, por ahí tuve que adaptarme. Por ejemplo, el paciente en Cuba sí dice, doctor, tengo diarrea. Aquí el paciente dice, tengo chorro. Sí. Y yo no, hay cosas que al inicio tuve que empezar a decir, bueno, ¿qué pasó? Y sí, es un proceso. El primer año fue muy difícil porque tuve que adaptarme a eso. Tuve que hablar un poco más pausado. El paciente no entendía y se quedaban así. Yo, ¿entendieron? Y por pena no decía, no entendieron. Vamos de nuevo. Entonces, hasta que ya se logra ese rapport, esa confianza médico-paciente. Uh-huh. Ya me entienden, ya todo bien, ya entiendo al paciente mexicano lo que quiere decir y todo ha funcionado bien. Sí, sí. Y qué bueno que al inicio, Pedro, no había tanto volumen, porque si no, sí te hubieras a lo mejor burneado o quemado de aprender y el paciente y que la cirugía, etcétera, ¿no? Entonces, también yo creo que los tiempos son perfectos. Llegaste en un momento de la empresa que no era con tanto volumen y también te da ese espacio de a lo mejor no quemarte, ¿no? Y bueno, Pedro, ahora has visto la conducta del médico especialista en México y en Cuba. Si, pues ya poniendo todo en contexto, ¿qué hace un buen médico y qué hace un mal médico especialista? O sea, ¿dónde ves
las fortalezas de un médico cubano que a lo mejor nosotros no tenemos, o las debilidades, o cómo podemos como mezclarlos y decir qué hace un buen médico aquí en México, un médico bueno allá en Cuba, qué hace malo aquí y qué hace malo acá. Sí, o sea, como bien dicen, la medicina es una sola, tanto allá como aquí. Hay una diferencia en cuanto a los temas de recursos. Ahí está el detalle. Yo siempre soy de los que digo que buenos doctores hay en donde quiera. O sea, afortunadamente me ha tocado a mí trabajar aquí con buenos doctores, muy buenos, y en Cuba con muy buenos doctores, muy buenos profesores, que a pesar de no tener el recurso, como por ejemplo aquí, necesitamos una tomografía y está, al momento. Allá no. Hoy no hay tomógrafo, entonces Cuba es un país donde se hace mucha medicina clínica, donde el médico se apoya mucho en la clínica porque a veces no hay recursos. Entonces en Cuba se centralizan los recursos. Pero yo la verdad, sí, como que no veo mucha diferencia en ese sentido, porque siendo honesto, sí me ha tocado trabajar aquí con buenos doctores especialistas, muy buenos, les repito, y allá también. Claro. Obviamente, yo digo que no creo que haya un doctor que en algún momento de ejerciendo su profesión no haya como que dicho, oh, podía haber hecho tal cosa y no esto. Claro. Pero sí, esa es la diferencia que veo. Ok. Y el tema del recurso, por ejemplo, aquí en la medicina privada, pues se les paga a los médicos. ¿Tú ves que eso hace un cambio en la conducta del médico al cubano o tampoco es algo así? Sí, en cuanto a la conducta, sí. Por ejemplo, se hace mucho la diferencia en el sentido de que vamos a hacerle un estudio a un paciente, un electroencefalograma. Por ejemplo, aquí está, al momento. Y eso brinda una atención médica rápida, buena. El paciente se va satisfecho con el diagnóstico. Todo se hace rápido. Allá no es tan así. Entonces, el médico lo sabe, que necesita un electroencefalograma, por ejemplo. Claro. Pero a veces no depende de él. Tiene que ir a otro lugar, ese paciente. Ya se va dilatando. Ya va pasando el tiempo en lo que le puedan hacer. Entonces, yo creo que en cuanto a métodos diagnósticos, o sea, aquí se resuelve como más rápido. Claro. El tema de la enfermedad. Oye, te hace falta, lo hacemos ahora, mañana y listo, ya está. Se solucionó, tienes tal enfermedad, hay que hacer tal cosa o hay que operar. A veces allá sí, con la clínica se hace, pero a cómo va la medicina hoy por hoy, a veces con la clínica se queda un poco corto. El médico lo sabe, pero a veces no está el recurso para hacerlo. Claro. Sí, ya no entra en tema del médico. No, ya no entra en tema de que no, él lo sabe. Pero como venimos de un país como está, que no está el recurso, sí a veces como que da impotencia de saber hay que hacer esto, pero no está el recurso. Claro. Oye, Pedro, ¿y en estos 5 años algún caso que te haya impactado, que te hayas quedado con el paciente? Seguramente muchos, porque tú ves a la gran mayoría de los pacientes, pero hay un caso que se te quedó en la mente por cómo se vivió. Sí, hay un caso que sí me voy a reservar el nombre, ¿no? Que sí me impactó mucho, porque me tocó a mí desde muchos casos. Una señora donde ella empezó a vomitar sangre, entonces se puso mal, una paciente se puso mal, estuvo varios días en terapia, se le hicieron varios procedimientos, y normalmente el médico es, por así decirlo, una persona fría, o sea, ve a los pacientes, y no, ese caso me llegó tanto que inclusive al esposo de la paciente hasta yo le di un abrazo, cuando yo vi que esa señora hoy por hoy está viva, ahí en Uriangato, pero sí me tocó muy fuerte porque lo viví una madrugada, a cómo estaba la señora, cómo estuvo entubada, estuvo grave, que sí nos tocaba decirle a los familiares, está la situación muy grave, y sí la van a salvar, doctor, se está haciendo todo lo posible, pero está bien delicada. La señora duró como 2 semanas y
gracias a Dios y a todo el personal médico, la señora está viva. Sí. ¿Cuál fue su diagnóstico? La señora, ella ingresó por un absceso hepático. Okay. Luego comenzó con un sangrado de tubo digestivo alto, hemoglobina en 5, 4. Se le pasó, o sea, se transfundió, bajó a terapia y allá se le hizo 4 endoscopías terapéuticas para parar el sangrado. Wow. Fue un batallar total. Varices esofágicas, hubo que ligar esas varices. Empezaron entonces a hacer un equipo multidisciplinario, terapistas, nutriólogos, para sacar a la señora adelante. Como bien dije anteriormente, afortunadamente, gracias a Dios y al personal médico, la señora se recuperó de todo eso. O sea, llegó con una infección, empezó con sangrado tubo digestivo, por varices esofágicas. Eso en el ámbito médico es algo bien aparatoso, bien ver a alguien vomitar eso y por las varices, pero nada. Ahí sigue viva. Ahí se está la señora. ¿Y cuántos años tiene, Pedro? Más o menos. La señora está entre unos 65, 70 años. Ok, la aguantó, no manches. Sí. Ahí está la señora con sus hijas. Sí las veo de vez en cuando, o sea, por la calle, pero sí estuvo bien, o sea, por parte de los familiares bien tenso todo, llorando, porque estaba mal la señora, muy mal, muy mal, muy mal. Pero hoy por hoy está con sus hijas y con su esposo. Sí, aquí voy a ligar dos temas, pero el crecimiento del hospital, sí puede haber infraestructura, inversión y lo que sea, pero el crecimiento no se puede dar sin buenos médicos, sin buen personal. Exacto. Y tú has sido uno de los elementos, pues, base y sólido de aquí del hospital que nos has hecho crecer bastante, ¿no? Yo creo que todo es mutuo, pero no puedes tener una infraestructura grande y adentro sin contenido, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, tú y otros médicos y enfermeras y personal de aquí de todo el hospital ha sido muy fundamental para ese crecimiento que yo podría decir es bueno, no podría decir lo contrario, pero ¿qué es lo que pasa con un paciente grave? ¿Cuál es la diferencia de que sobreviva y no sobreviva? Obviamente, un paciente que llega grave, o sea, hay que entender bien el significado de la palabra grave. Un paciente que llega grave está al borde de la muerte. Entonces, sí o sí, hay que tener infraestructura, hay que tener recursos, pero como bien usted decía, hay que tener personal preparado para eso. Porque si llega un paciente grave y tenemos recursos, pero no está el personal preparado, obviamente no se va a tener un final feliz. Pero entonces ha ido de la mano tanto el tema de la infraestructura y el personal médico. De las dos se saca qué es lo que viene el paciente y el familiar. Doctor, haga todo lo que sea necesario, pero yo quiero que me la salven. Claro. Es lo que dice el paciente. Sí, doctor, haga lo que sea necesario, pero me la van a salvar, yo quiero que me la salven. Entonces, yo creo que una va acompañada de otra. Un personal bien entrenado, bien preparado, con recursos. Claro. Porque si tenemos un personal bueno, no tenemos recursos, entonces de las dos tienen que ir de la mano. 50 y 50. Sí, porque luego muchas veces sí me preguntan ¿cómo crecieron tanto? Y casi siempre mi respuesta es porque hemos hecho proyectos donde entra la infraestructura, pero también la infraestructura del personal, ¿no? Porque por mucho tiempo a mí, Pedro, me decían otros hospitales, tú pon el ventilador y tu médico internista. Y como que yo lo platiqué con el doctor Armando en algún momento, pero así como que me dijo, pues, o sea, sí puedo apretar los botones y tal, pero la realidad es de que hay que buscar intensivistas. Claro. Entonces, nosotros tardamos como 3, 4 años en poner terapia intensiva, no por gusto, sino que no encontramos al intensivista. Los equipos pues son costosos, la infraestructura del hospital, las licencias, etcétera. O sea, como que había muchas cosas que detuvieron, o no detuvieron, que hicieron que el proyecto se prolongara. Pero ahorita yo considero que el éxito que se ha tenido en terapia intensiva, como en otras unidades, pues sí es como tú dices, 50 y 50. Sí. Sí, la realidad pues es de que no importa tener un edificio grande o bonito, si pues tu personal no es capaz o competente. Oye, Pedro, y
pues ya que has visto cirugía general, laparoscopía, urología, terapia intensiva, otras especialidades, ¿qué es ahorita lo que más te está gustando del hospital? ¿Qué servicio? Obviamente a mí me gusta más el área quirúrgica, Okay. es la que más me gusta, pero sí el área de la terapia intensiva es un área con mucha adrenalina, o sea, sí necesita estar uno muy activado porque el paciente llega y ya llega muy literal. Es como el último, el médico que va a salvar eso. Todos salvan pacientes, sí, pero esa área es como, hay que tener mucha adrenalina, repito, y tener como mucha capacidad de resolver, de ser resolutivo, de estar así, hay que hacer esto y esto. Así. Sí. Pero de cuál área sí que me guste más, el área quirúrgica. El área quirúrgica. Sí. Ok. Sí, también para la gente, pues Pedro es la mano derecha, yo creo que de mi hermana y de mi papá, ¿no? Entras a todas sus cirugías o más bien pues ya está esa relación de médico quirúrgico. Sí. Ok. Oye, Pedro, y bueno, pues ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Qué estás viendo en los próximos 5 años como médico? Sí, obviamente todos los doctores sabemos que es una carrera donde sí hay que estar en constante estudio, aprendiendo y superándose porque salen muchas cosas nuevas, quizás una enfermedad que en el 2000 se utilizaba tales medicamentos, ya cambió, entonces hay que estar siempre actualizándose de lo nuevo que va saliendo. Como digo yo, en el mercado de la medicina hay que estar actualizándose. Muy bien, Pedro. Y oye, Pedro, ¿y qué haces para desconectarte después? O sea, cuando ya no eres médico aquí de centro médico, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo te desconectas de todo lo que vives aquí? Sí, como me gusta mucho el béis, como todo cubano, ¿no? Y en eso me desconecto. Cuando tengo oportunidad que no estoy trabajando y hay juego, me voy a jugar béis en las ligas de Morleón, Uriangato, y esa es mi forma de desconectar del área médica. Ok, pero ¿le entras de que a torneos y así o es más como hobby? No, sí, entro a torneos y ligas, así como se le llama aquí, en diferentes categorías, pero sí, son torneos. Ok, muy bien, Pedro. Pues para ir cerrando el capítulo, ¿qué es algo que le podrías decir a los médicos cubanos? ¿Es una decisión acertada la que hiciste, no acertada? ¿Qué les dirías a tus compatriotas? Sí, yo a los médicos cubanos, obviamente, no los conozco a todos, pero sé de la formación que tenemos. Son buenos doctores, son muy apasionados. Y sí, la decisión que yo tomé fue una decisión muy personal. Yo sé que muchos quieren salir, pero por cuestiones que ya expliqué anteriormente, no han podido. Entonces, yo le diría que todo el que tenga la oportunidad de salir y poder ejercer su profesión, por ejemplo, en este caso, aquí en México, sería ideal, porque sí doy fe que son gente trabajadora, gente honesta y gente preparada, muy preparada. Entonces, nada, el que pueda salir, que tenga la oportunidad, que lo haga. Claro, Pedro. Sí, pues nosotros ya tenemos varios médicos cubanos conocidos y pues yo la verdad me he quedado bien feliz de conocerlos a todos ustedes, pero o sea, la realidad es de que son gente bien chambeadora, pues profesionalmente formados muy bien y yo creo que, o sea, a lo mejor una que otra cosa de contextos culturales, pero yo creo que no ha existido algo como una barrera o algo que nos impida trabajar en conjunto. Yo creo que cualquier persona que tenga un conocido médico, un conocido o que llegue un cubano a su hospital o lo que sea, pues abran las puertas. Yo considero que sí hemos tenido buenas experiencias, pero como todo, ¿no? Uno no puede meter las manos por todos ni hablar por todos, pero sí, también hay otros países como pues ahorita Venezuela que también la gente busca salir y yo creo que somos más los buenos que los malos, ¿no? Oye, Pedro, ya para ahora sí finalizar, ahorita pues Cuba está en las noticias, está con toda la situación.
pues de que los apagones, de la cuestión económica, yo creo que no es de un día, ¿no? Son cuestiones de todo. Sí. ¿Cuál es la ideología política que tú, bueno, a lo que voy es que te estaba diciendo detrás de cámara, cuando yo estaba en Canadá, vi a muchos venezolanos que ellos salían porque tenían una mentalidad con ideología contraria a su gobierno. ¿Tu mentalidad de ideología es algo, tienes algún punto de vista de gobierno, así muy en general, que pudiera saber la gente qué es lo que está viviendo o por qué está pasando tanto rollo en Cuba? Sí, en Cuba lo que está pasando ahora es lamentable y triste, la verdad. Lo que está pasando allá del tema de la corriente, la alimentación, es algo bien triste, bien triste. 3 horas de corriente solamente en el país, la demás es sin corriente. Tenemos un modelo de gobierno que todos sabemos que es el comunismo, donde se ha visto que es algo que no funciona. Lo que pasa es que las personas que dirigen allá, o sea, no digo que no lo vean, o yo no sé si no lo quieren ver, pero no mucha gente, yo creo que más del 80% de cubanos no está de acuerdo con el sistema de gobierno del país por la opresión que hay. Pero como ya repito, hay que estar ahí adentro para poder vivirlo. No se puede expresar el pueblo, no puede, hay personas ahí, compañeros mexicanos, oye, pero ¿por qué no van y lo sacan? No se puede, no es tan así. Entonces es un pueblo reprimido, donde si usted va a la calle y se expresa, tiene consecuencias. Y es un modelo de gobierno, como digo, que ha fallado. Ya estamos viendo el caso de Venezuela. O sea, donde quiera que llegue el comunismo es como el COVID, literal. Es como una pandemia donde hace que las cosas no funcionen como un país normal. Un país normal tiene corriente, tiene alimentación, puedes ir a un hospital público, un hospital privado, puedes tener el internet de la compañía que usted quiera. Entonces allá no existe nada de eso. Entonces eso no lo hace un país normal. No es un país normal. Entonces mi punto de vista acerca de eso es que obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, pero no depende de mí, claro, que se vayan ellos de allá del país. Y es una lástima porque es un país el que ha tenido la oportunidad de ir, un país bonito, un clima muy bueno, muy bonitas playas, muy bonitas personas. La gente Es bien querida, pero ahora mismo no funciona el país. Sí, pues esperemos que la situación cambie, Pedro, que todo se mejore. Y bueno, pues ahora sí que, pues como siempre, y yo creo que siempre te lo he dicho, mi respeto, mi admiración a ti como persona y como médico, siempre van a estar, y siempre bien agradecido de todo lo que nos has aportado aquí, Pedro. Creo que tu historia siempre es bueno que la cuentes a las personas, porque siempre es una historia de resistencia, resiliencia, de que en el camino no es fácil. O sea, la persona que ahorita piensa que su camino está muy difícil, tiene que también escuchar la historia del de enfrente, ¿no? Sí, pero, y yo también, por ejemplo, siempre digo que las personas siempre ven el resultado, pero casi nadie dice, oye, pero ¿cómo fue el proceso? Ah, mira, tal persona triunfó en tal aspecto de la vida. Ah, esa es la persona exitosa, sí, pero ¿y el proceso? Exacto. ¿Cómo fue? Exacto. Pues bueno, Pedro, ¿algo más que le quieras decir a la gente de aquí de la zona? ¿Algún otro mensaje? No, agradecido con el pueblo, ¿no? De Moroleón, Uriangato y Uriria, que me han acogido bien. Me ven, me saludan, o sea, me siento bien, me siento querido y es mutuo con todas las personas de acá. Sí. Qué bueno, Pedro. Pues bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego.